Estamos haciendo un recordatorio de la importancia que tiene el anticiparnos para construir y planear el programa de salud integral para 2024. Hemos venido reforzando nuestros programas integrales a partir del responsable sanitario, no solamente para prevenir infecciones respiratorias agudas, como el COVID y en este caso la influenza, sino ir incorporando temas que a veces no tenemos en la mira, como lo fue el tema de la salud visual, la sesión pasada, para que desde el aula el profesor pueda identificar anticipadamente a aquel chico con problemas visuales. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema de la salud nutricional, la importancia de la alimentación en la escuela, tanto en la venta como pues en la educación, en la formación, cómo identificar problemas de alimentación en los chicos, ya sea por obesidad o por anorexia o algún trastorno de la alimentación. Somos ya el tercer país a nivel mundial de obesidad y pues tenemos que contemplar esto como un problema prioritario a la hora de ir construyendo nuestros temas. En esta ocasión yo quisiera agradecer a la licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Ana María Villarreal Llanes, que nos acompaña. Ella es egresada de la Ibero, es certificada del Colegio de Nutriólogos, ha estado en Nestlé desde 2021 y es gerente de nutrición, salud y bienestar de Nestlé México. Tiene más de 20 años de experiencia profesional, tanto en Nestlé como en lo que es el área de la salud y el bienestar y la promoción. Es expositora de temas, ha estado en campañas y ha sido vocera del programa de Nestlé que se llama Niños Saludables e Hidratación Saludable, que ha estado trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Federal y ha participado en programas de tele, de radio, en medios digitales, en temas pues de la política alimentaria, seminarios de nutrición. Entonces, es una persona que nos va a apoyar no solamente en esta conferencia que vamos a grabar y compartir con nuestros compañeros desde la plataforma, sino aprovechar para que pues nos oriente sobre material al cual podamos acceder a la hora de hacer nuestras estrategias de intervención en las escuelas, con ferias de alimentos, con campañas de nutrición, con recomendaciones a la tiendita de la escuela, todos los temas de nutrición que nos abordan. El tema de la nutrición es enorme, es extenso y tiene diferentes aristas, diferentes campos de donde podemos abordarla. Y cuando empecé a platicar con Gloria sobre el tema, pues me dio la guía, ¿no? De hablar de la alimentación en el tema escolar. Y lo voy a acotar a este tiempo que tenemos en esta sesión. Evidentemente, como les decía, es un campo enorme que podemos platicar mucho tiempo, ¿no? Entonces, si esta sesión no es suficiente, pues podemos agendar otras más en un futuro próximo para ir tocando los diferentes temas, porque si bien la nutrición general pues es compleja, cada uno de los segmentos del estilo del ciclo de vida también lo es, ¿no? No es lo mismo la alimentación de los niños menores de 1 año que los preescolares, que los adolescentes, que el adulto mayor. Cada uno tiene sus bemoles, tiene sus tintes. Entonces, esta es una sesión general
en la cual podemos ir dialogando. Las preguntas siempre son bienvenidas y se puede ir enriqueciendo en sesiones futuras. Entonces, les voy a presentar lo que preparé para ustedes en esta sesión. Entonces, voy a apagar mi cámara para que fluya mejor la información y voy a empezar a compartir mi presentación. Entonces, cuando la vean, Gloria me Ya se dice, ve, por favor. ya se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, como Gloria me hizo el favor de presentarme, yo soy Ana Villarreal, licenciada en nutrición de formación. Tengo más de 24 años trabajando en Nestlé en diferentes facetas de lo que es la nutrición. También me gusta dar clases, también me gusta dar charlas, también me gustan los medios digitales. Soy mamá de 3 niños, tengo 2 gatos y un perro y cada uno tiene un estilo de alimentación totalmente diferente. Entonces, empezamos la sesión con una frase que me gusta mucho de Hipócrates que dice que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Si bien los nutriólogos somos complemento y deberíamos de ser un binomio muy sólido con el equipo de médicos, a veces esta situación no sucede. Y si tuviéramos una buena alimentación desde siempre, y se los digo a varios amigos médicos que tengo, quizás el campo de la medicina no sería tan complejo em, ni tan complejo, ¿no? Como es, porque a partir de la nutrición se pueden hacer cambios positivos que tienen una implicación en la salud y en el estilo de vida de las personas. Entonces, siempre me gusta empezar a hablar de estos temas de la nutrición haciendo una referencia en los conceptos básicos. Y voy a poner mi cronómetro para saber el tiempo que tengo disponible y no extenderme, porque cuando empiezo a hablar me apasiono y me puedo pasar de tiempo. Entonces, la definición de nutrición, que siempre cuando hablo de estos términos yo me voy a referir a la norma oficial 043 de orientación alimentaria, se llama Servicios Básicos de Promoción de la Salud, para homologar y estandarizar la información que queremos compartir. Entonces, en este documento oficial menciona que la nutrición es el conjunto de procesos involucrados en la obtención de asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. En el humano tiene un carácter biopsicosocial. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta definición de la nutrición? Porque en diferentes publicaciones, en diferentes medios, en diferentes voceros, hablan de la nutrición y de la alimentación como un sinónimo, pero no lo son. La nutrición es todo este proceso biológico mucho más complejo que solamente consumir alimentos. Entonces, si nos referimos a este carácter biopsicosocial, eh, quiere decir que tiene 3 esferas. La primera, que es la esfera biológica, donde el organismo recibe todos los elementos fundamentales para el mantenimiento de las funciones biológicas y actividades cotidianas. Es decir, cuando estamos hablando de los elementos como nutrimentos, que son proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales. Cómo todo esto se compone y se combina a través de los alimentos, porque el ser humano no consume nutrimentos, consumimos alimentos. Entonces, esta es la esfera biológica de la nutrición. Si nos vamos a la siguiente esfera, que es la esfera social, donde están todos los factores de la vida cotidiana que tienen que relación con las personas, con el individuo y con la comunidad. No hay evento en la sociedad, particularmente en la sociedad mexicana, que no esté relacionado con la alimentación. Empezamos por los nacimientos, los bautizos, cualquier ceremonia de cualquier tipo de religión, independientemente de la religión, graduaciones, inclusive hasta en los funerales, la comida es un alimento preponderante. Entonces, cuando queremos incidir en cualquier estilo o en cualquier patrón de alimentación, también tenemos que considerar cómo se envuelve la esfera social de la persona, del individuo, de la familia y de la comunidad. Y también tenemos que hablar de los estilos, de la esfera psicológica, como decía Gloria, ¿no? Tantos problemas de alimentación vinculados con estos temas están hoy en día. Todos los factores relacionados con emociones, con sentimiento, con frustraciones y con miedo, que también puede ser a nivel individual, familiar o colectivo.
cuántos temas relacionados con la alimentación y la psicología están emergiendo hoy en día y más que se vieron vinculados o se vieron exponenciados cuando sucedió el tema de la pandemia. Cuando todos nos vimos encerrados en nuestras casas 24 horas, 7 días a la semana, se generaron diferentes comportamientos, ¿sí? Tanto de ansiedad como de la gente dejaba de comer o quizás la gente comía en exceso. Hay estudios donde demuestran que durante la pandemia hubo un aumento en el peso corporal de la mayoría de las personas en todo el mundo, no solamente en México. También, por otro lado, durante la pandemia se vio que la gente empezó a cocinar más en casa. Empezó a haber una mayor demanda de recetas vía digital para poder darle variedad a la alimentación, no comer lo mismo y además también adaptarse al presupuesto que se vio afectado por toda la situación económica durante la pandemia. Entonces, a pesar de que son tres esferas diferentes, todas convergen en el tema de la alimentación y cuando se afecta una, se va a afectar las otras dos en consecuencia. Entonces, no podemos ver la alimentación como solamente un aspecto del ser humano, de la familia o de la colectividad. Y para darles una idea de cómo puede impactar la nutrición en el organismo, considerando las esferas de la diapositiva anterior, construí esta gráfica, esta la construí yo, que creo que nos puede dar una idea de cómo se puede visualizar desde las diferentes aristas. Si vemos la nutrición del lado izquierdo de la pantalla, todo lo que son las funciones internas, es decir, el metabolismo humano. Y yo lo quisiera llamar como todas estas funciones que no podemos modificar. No podemos modificar de alguna manera el metabolismo, cómo funciona el corazón, los pulmones, los riñones. Eso ya es inherente y es un sistema autónomo que pues, ustedes saben más que yo cómo funciona. Sin embargo, una vez que la nutrición empieza a funcionar a través de los alimentos, se empieza a generar cierta cantidad de energía y nutrimentos que va a tener un impacto directo sobre el funcionamiento de los órganos y sistemas. Entonces, desde el punto de vista biológico, la nutrición está vinculada con la energía y los nutrimentos que nos proveen los alimentos o las diferentes sustancias que comemos en la dieta regular. Y por el otro lado están todas estas funciones externas que yo las puedo llamar como estilo de vida, que están los alimentos y bebidas, que es importante saber qué come, por qué lo come y quién lo come, cuándo, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Ahí es donde entran las otras dos esferas, como la psicológica y la social. Por ejemplo, hay que identificar si las personas comen por hambre, es decir, por una deficiencia energética, que eso es lo que genera el hambre. El hambre se manifiesta cuando se bajan los niveles de glicemia, es decir, bajan los niveles de glucosa en la sangre y es una respuesta automática del cuerpo para que se genere una búsqueda de alimento, una búsqueda de nutrimentos que provean esta energía y o estos elementos que el cuerpo necesita. También sucede que cuando nosotros tenemos una situación de estrés o alguien tiene una situación de estrés, busca alimentos dulces o busca cierto tipo de alimentos para generar este confort o esta calma de la ansiedad que puede llegar a tener. O por el contrario, puede tener cierta aversión o rechazo a otro tipo de alimentos vinculado con algunas situaciones o algunas experiencias previas. Hay estudios que indican que cuando, por ejemplo, a la hora de la comida, que es un momento de convivencia familiar, si los padres tienen discusiones o tienen pleitos a la hora de sentarse a la mesa y ese día había de comer brócoli, ¿no? Entonces, si el niño vincula el brócoli con una experiencia negativa por la situación social o la situación afectiva que en ese momento se genera. Ese es un tema importante de identificar por qué las personas aceptan o lo rechazan. También sucede que cuando los padres premian o castigan con alimentos a los niños, entonces los alimentos atribuyen otras características más allá de las meramente nutricionales. Por eso, y si ustedes ven algunas películas, particularmente en Estados Unidos, cuando la protagonista de la película se siente triste o se siente estresada, va al refrigerador, busca un cubo de helado
para saciar ese estrés, ¿no? Esto no quiere decir que sea correcto, sin embargo, es una conducta aprendida. Inclusive también cuando los niños van a algún servicio de salud y les dan una inyección, dicen, te voy a premiar con, ¿no? Entonces, eso también le atribuye a los alimentos propiedades que no, como les decía, no son necesariamente las inherentes al tema nutricional. Entonces, todo esto hay que estarlo identificando para saber cuál es la razón o cuál es el motivo, cuál es el origen del consumo de alimentos en cada persona, cada familia, cada comunidad. Hay alimentos también que tienen un mayor prestigio, y esto lo quiero decir entre comillas, dependiendo de la comunidad del grupo social. Hay alimentos que pueden ser muy nutritivos, pero no tienen esta particularidad de tener buen estatus o de estar bien percibidos, independientemente, insisto, de sus propiedades nutricionales. Y esto no se trata de calificar o descalificar un alimento, simplemente de identificar, como mencioné, cuáles son estos atributos que se le brindan de manera social, de manera psicológica, más allá de lo que nos aportan. Todos estos alimentos y bebidas que vamos a consumir, independientemente de la razón por la que sea, van a conformar la dieta. La dieta, y quiero ser clara que lo vamos a ver en unas diapositivas adelante, no es un plan específico de reducción de peso, que eso es como dicen, estoy a dieta, dejo de comer o voy a comer algo para lograr un propósito, ya sea bajar o subir masa corporal o kilos o demás, o masa muscular. La dieta es el conjunto de alimentos que se consume durante un día. Entonces, todos los alimentos que consumamos en las proporciones que la consumimos, independientemente si sea correcto o es incorrecto, es una dieta. Entonces, cuando la dieta está en desequilibrio o en equilibrio, genera impacto en la salud y puede tener impactos positivos o negativos. Lo ideal es que todo esté en equilibrio, buscar esta relación saludable entre los alimentos y los requerimientos energéticos y nutrimentales de cada persona o de un grupo en especial, ¿sí? Dependiendo de a quién lo estemos dirigiendo. Y aquí les traigo una tabla que construí para tratar también de hacer más sencillo entender cuando las cosas están en desequilibrio hacia abajo o hacia arriba. En la columna de hasta la izquierda pongo el consumo comparado contra las necesidades de abajo, los elementos que vamos a recibir. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de energía o kilocalorías, cuando es un consumo menor al que el cuerpo o el grupo necesita, se puede haber un bajo peso o desnutrición, lo cual tiene un impacto negativo en la salud definitivamente. Cuando esto esté en equilibrio, pues va a haber un peso saludable. Cuando es mayor, evidentemente va a haber sobrepeso y obesidad. Si hablamos de otro ejemplo, por ejemplo, proteínas, cuando hay un consumo menor a las que requiere el organismo, va a haber desnutrición y va a haber un impacto en el crecimiento y en el desarrollo infantil. Si hay un consumo mayor, es decir, no por consumir más es mejor o es bueno. Puede haber casos de hipoproteinemia que puede tener un impacto negativo en el riñón, por ejemplo, por la sobrecarga que genera la eliminación de todas las sustancias relacionadas con las proteínas. Si hablamos de grasa, un menor consumo de grasa también genera desnutrición y por el otro lado, un consumo mayor puede generar sobrepeso y obesidad y algún tipo de enfermedades como las cardiovasculares, solo por citar un ejemplo. Si hablamos de hierro, un problema que vamos a ver más adelante, que es el tema de la anemia, que tiene un impacto importantísimo, no solo en el desarrollo, sino también en el aprendizaje y en la socialización de los niños. Y si nos vamos hacia el otro lado, puede haber problemas de estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, vómito y diarrea. Hablamos de calcio, que es un mineral fundamental para la osificación de los huesos que permite el crecimiento saludable de los niños y el mantenimiento de los huesos en la edad adulta. Cuando falta el calcio puede haber raquitismo y ostomalacia y cuando hay un exceso de calcio puede haber malestar estomacal, náuseas, vómito y estreñimiento. Y la vitamina A, que es una vitamina importantísima para el sistema inmunológico, justo de lo que nos estaba hablando la doctora Gloria al inicio de la sesión. Cuando falta la vitamina A, particularmente en los niños, se genera ceguera nocturna y problemas inmunitarios. Y cuando hay un exceso excesivo, puede haber alteraciones en la piel, caída de pelo, debilidad y sobre todo trastornos hepáticos, porque como sabemos la vitamina A es una vitamina liposoluble y en exceso se almacena en el hígado. Entonces, como vemos, es muy importante, uno, identificar cuáles son las necesidades y dos, brindar esta atención nutricia en la cantidad correcta.
Si es menor, hay un impacto negativo, pero también hay un impacto negativo si el consumo es mayor. No por consumir más es mejor, ni por consumir menos tampoco es correcto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existe un término que se llama malnutrición y siempre me gusta empezar también con este término, al igual que la definición de nutrición, porque la malnutrición abarca, disculpen, la desnutrición, desequilibrios de vitaminas o minerales y el sobrepeso, la obesidad y enfermedades no transmisibles. Lo que quiero decir es, un segundo, que la malnutrición es tanto la deficiencia como el exceso. No es sinónimo malnutrición y desnutrición. ¿De acuerdo? La malnutrición abarca ambos. Entonces, puede ser que inclusive tengamos casos de sobrepeso y obesidad y desnutrición en un mismo individuo. Porque no porque haya exceso de grasa quiere decir que los niveles de vitaminas o los niveles de proteínas estén de la manera correcta en la dieta de esta persona. Yo les quiero platicar cómo está el estado nutricional en la población mexicana. Y sé que el interés es particularmente niños, pero también quiero hablar de adultos por la repercusión que tiene en la alimentación de los niños. Si nos vamos hasta la izquierda, ¿cómo está el perfil nutricional de los niños menores de 5 años? Y esto es en el último reporte publicado en el 2023 del último corte de la Encuesta Nacional de Nutrición del 2022. Aquí se me fue un cero de más, disculpen. Si nos vamos a los niños, 4.1% de los niños menores de 5 años en México tienen bajo peso, 8.8% tienen emaciación, que es desnutrición aguda, pero lo relevante es que 12.8% de la población tiene baja talla, que también se conoce como desmedro o desnutrición crónica. Entonces, por un lado, la desnutrición aguda sigue presente, que es la emaciación, pero también cuando ya hay una baja talla, es decir, cuando ya se está comprometiendo de manera importante el crecimiento de los niños, entonces también está presente en más del 10% de la población de niños de 5 años. Esto es una situación que se debe ver y se debe resolver y sobre todo prevenir. Si nos vamos a el siguiente grupo de edad, que son los niños de 5 a 11 años, aquí ya no se mide la desnutrición porque ya no tiene un impacto tan severo como en el grupo de edad inferior. Sin embargo, lo que sí es relevante es que en este grupo de edad, 62.8% de los niños tienen un peso normal, pero 37% de los niños en este grupo ya tienen sobrepeso y obesidad. Este dato es combinado. Quiere decir que 3 de cada 10 niños, casi 4 de cada 10 niños ya tienen una alteración en el peso corporal. Si nos vamos al siguiente grupo de edad, que ya son los adolescentes, 59%, o sea, casi 60% de los niños o de los muchachos tienen peso normal y 41% ya tienen sobrepeso y obesidad. Es decir, fíjense cómo este problema de salud va incrementándose conforme va incrementándose la edad. Y si nos vamos al grupo de adultos, el peso normal está en 24% y 75 más del 75% de los adultos en México tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los grupos, cuando el control de la alimentación para los niños es muy estricto. ¿Por qué? Porque la alimentación está vinculado con su sistema inmunitario, con su crecimiento, cuando hay un seguimiento mucho más regular con el pediatra, entonces el sobrepeso y obesidad está más controlado. Cuando los niños ya empiezan a tener cierta independencia y ingresan a la escuela, cuando tienen contacto con otro tipo de alimentos, cuando salen del núcleo familiar tan controlado con otros compañeros y otros patrones de alimentación, entonces es cuando empieza a tener este incremento. Cuando ya los muchachos, ya adolescentes, empiezan a salir a la escuela, muchos inclusive empiezan a tener otras actividades complementarias a la escuela, entonces empieza a subir y evidentemente cuando ya está la etapa adulta pierde la proporción, es decir, casi se duplica la obesidad de los adolescentes a los adultos. Entonces, justo de los niveles más importantes para poder tener una incidencia y empezar a cambiar estos números es a partir de los niños menores de 5 años, pero a partir de la edad escolar, porque ahí es cuando se fomentar buenos hábitos de alimentación, buenas prácticas, comedores escolares, hablar con la comunidad y con los padres de familia, tiene un impacto directo que si vemos, si podemos hacer estos cambios o sembrar estos buenos hábitos, la repercusión va a ser en todos los grupos de edad hasta la etapa adulta.
Si podemos empezar a hacer estos cambios, el perfil de población del perfil nutricional de la población, pues puede empezar a mejorar y a revertir el tema del sobrepeso y la obesidad que sigue creciendo. ¿Qué pasa con el tema de la desnutrición? Ya vamos a entrar a detalle cuál es el impacto que tiene en la calidad de vida. La desnutrición se presenta cuando existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos o energía o calorías que ya manifieste un cuadro clínico característico. Dentro de los riesgos para la salud hay una mayor morbimortalidad, particularmente por diarreas e infecciones respiratorias agudas, que son la primera causa de enfermedad en este grupo poblacional, que son los niños. Hay una disminución de la función inmunológica y un menor desarrollo físico, cognitivo y con consecuencia un menor desempeño escolar. Entonces, no solamente le afecta al niño en su desarrollo físico, su desarrollo intelectual, su desarrollo social, sino también el de desempeño escolar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un niño desnutrido pasa por toda la primaria con una menor capacidad de aprendizaje, termina la primaria y si tenemos la oportunidad de pasar a secundaria, entonces ya tiene un déficit de aprendizaje que ya pasando los primeros años de vida no se puede revertir, particularmente lo que tiene que ver con el tema con la anemia. Y esto va a tener riesgos para la calidad de vida futura, la calidad de vida presente y futura, porque si tiene un menor desempeño, una menor formación, un menor alcance, va a tener un menor nivel educativo, menor productividad, menor aspiración a puestos de trabajo con mayor paga y evidentemente menor ingreso. Y en la vida adulta hay una mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas como síndrome metabólico, hipertensión y diabetes. Entonces, justamente quiero recalcar, la etapa escolar es una etapa muy importante para generar acciones que tengan un impacto positivo en la calidad de vida de la persona, de la comunidad, inclusive de la población nacional. Por eso es tan importante. Además, quiero hacer énfasis en este ciclo de la infección-desnutrición. Es una relación bidireccional. Las enfermedades en los primeros años de vida son un problema de salud pública, ustedes claramente lo saben. Y las consecuencias de cualquier tipo de infección, particularmente en los niños, es anorexia, reducción de la absorción intestinal, de la absorción de nutrimentos y trastorno en el metabolismo. Hay un deterioro en el desarrollo infantil y un aumento en la tasa de mortalidad. Si pueden ver este diagrama adaptado de diferentes autores, si empieza el ciclo, por ejemplo, con una infección. Entonces, hay en la parte de hasta arriba, hay una ingestión alimentaria inadecuada. El niño deja de comer, porque si sabemos cuando hay una infección, la primera manifestación es que el niño no tiene hambre. Entonces, el niño deja de comer, hay una pérdida de peso, un retraso en el crecimiento, la función inmunológica se deteriora más, el tipo de las barreras de la mucosa, etcétera, se deteriora la barrera de protección, entonces se aumenta la enfermedad, aumenta la incidencia, la duración y la severidad. Esto genera que se siga alterando el metabolismo, se siguen perdiendo nutrimentos, hay una pérdida de apetito. Entonces, todo el metabolismo del organismo que está funcionando para atacar la enfermedad no tiene los suficientes elementos para cuidarse y para restablecer el sistema de nutrición. Entonces, si esto no se corta con una atención tanto de la enfermedad como del estado de nutrición, pues esto sigue agravando y puede llevar hasta la muerte de los niños. Si hablamos del sobrepeso y la obesidad, que es la otra cara de la moneda, también de acuerdo a esta norma oficial mexicana, es un problema de salud, como ya lo vimos en la población mexicana, en todos los grupos de edad. El sobrepeso se caracteriza por un exceso del tejido adiposo. Y esto lo quiero hacer énfasis porque muchas veces pensamos que cuando nos subimos a la báscula y el número se va muy por arriba, es que ya tenemos sobrepeso y obesidad. Esto hay que tomarlo desde diferentes perspectivas y ahorita se los voy a platicar. Pero la definición de sobrepeso es cuando las personas adultas tienen un índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado y en las personas de talla baja de 25. En menores de 25 años, cuando la percentila es de 95 en adelante. Y la obesidad es cuando este índice de masa corporal es mayor a 25, ¿sí? Y en personas de menor estatura es de 23. Y evidentemente en los niños cuando la percentila es por debajo entre el 85 y 95. Entonces, si bien esta es la definición de la obesidad, también hay que tomarlo con perspectiva porque el diagnóstico se tiene que hacer de manera individual, se tiene que hacer
muy puntual, evaluando todos los factores que están vinculados con cada persona. Si bien la composición corporal de un adulto promedio, por decirle un ejemplo, 60% es agua y 40% es de otros tejidos, este 40% se va a desglosar o también se va a segmentar en tejido adiposo o la grasa corporal, la masa ósea, el músculo esquelético y los tejidos no esquelético y blandos y el tejido esquelético. Quiero decir que el peso corporal está compuesto, independientemente del agua, por grasa, hueso, músculos y por otros tejidos que forman parte. Entonces, por eso es tan importante que cuando tengamos o pensemos que alguno de los niños o alguna persona con la que trabajamos puede estar padeciendo sobrepeso o obesidad, lo mandemos a que tenga un seguimiento puntual con el profesional de la salud correspondiente, es decir, el nutriólogo, la nutrióloga, el médico, o en un equipo que en el mejor de los casos es un equipo multifuncional para atacar este problema, porque no se puede atacar sobre una sola línea. No puede ser solamente a través de la alimentación. Tiene que ser una atención multidisciplinaria, trabajando con un equipo colaborativo de psicólogos, de nutriólogos, de médicos, pediatras, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso y dependiendo de la situación de cada persona. Pero si tenemos la posibilidad de identificarlo, hay que hacerlo y atenderlo con oportunidad. Por ejemplo, este es un ejemplo que les quiero poner. Si ven, aquí tenemos dos personas, ¿no? Que este es el señor Ronaldo y tenemos a una persona, ¿no? Que es un promedio de 85 gramos. Entonces, los dos pesan lo mismo. Y probablemente, si medimos su índice de masa corporal, los dos tienen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, pues obviamente Cristiano Ronaldo tiene una masa muscular espectacular, tiene niveles de grasa muy bajos y la misma persona con el mismo peso tiene una composición corporal distinta. Por eso es tan importante hacer evaluaciones personalizadas para poder tener el diagnóstico correcto y el tratamiento oportuno según sea el caso. ¿Cuál es el impacto de la obesidad? La obesidad tiene diferentes impactos en la calidad de vida de las personas. Desde el punto de vista metabólico, pues se sabe saben que tiene impacto porque puede generar diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, hipertensión arterial, cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, colitiasis, hígado graso y ovario poliquístico en las mujeres. Más allá de estas funciones metabólicas, también hay otro tipo de afectaciones mecánicas, como son la hipoventilación, no respiran bien, apnea del sueño, microcardiopatía, insuficiencia cardíaca, osteoartritis y otros más. En el tema psicosocial, que también es muy importante, la depresión, la ansiedad, alteraciones de la conducta, mayor riesgo de adicciones y discriminación. Entonces, por eso es tan importante que la atención del sobrepeso y la obesidad sea resuelta por un equipo multidisciplinar. ¿Por qué es tan importante medir el impacto de la obesidad? Fíjense que encontré dos notas muy interesantes que les comparto, porque el tratamiento de la obesidad involucra una gran cantidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos, que evidentemente con un adecuado plan de intervención se pueden evitar. En esta nota que se publicó en el Forbes, se publicó en el 2020, dice que esta enfermedad ha generado no solamente una emergencia sanitaria, sino económica, que cuesta al país 1.3 billones de pesos anuales. Lo que ocurre es que el crecimiento del PIB anual está mermado es 5.3% porque este dinero se tiene que dirigir al tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Imagínense si nosotros podemos construir algún plan, alguna estrategia que tenga un impacto positivo y que esto pueda ir moviendo de manera positiva todas estas situaciones y el impacto que puede tener no solamente en el perfil nutricional de nuestro país, sino también en la economía, pues es enorme. No sé si alguna vez lo pensaron o lo pudieron visualizar desde este punto de vista. Es muy importante. Y además salió publicado en la nota que está del lado derecho, en la Cámara de Diputados. Recientemente se publicó que la Secretaría de Salud estima que el costo total de la obesidad en 2017 ascendió a 240,000 millones de pesos y que la cantidad
puede seguir en aumento y se estima que para 2023 van a ser 272,000 millones de pesos. Es una cantidad de dinero impresionante. Y lo que más me impresiona a mí es que esto, con las medidas correctas, con las políticas correctas y con los programas y prácticas correctas, pudiéramos ayudar a resolver. Que no se tiene que seguir perdiendo no solamente dinero, sino recursos, tiempo y muchísimas vidas de la población mexicana vinculados con el sobrepeso y la obesidad, y no solamente el sobrepeso, sino todas las enfermedades asociadas, como la epidemia que tenemos de diabetes, como el incremento en diferentes tipos de cánceres que hay hoy día en México, entre otros problemas de salud, ¿no? De artritis, de huesos, de movilidad, de articulaciones, etcétera, ¿no? Todo esto es una combinación de factores que es de verdad alarmante y preocupante para toda la población. Además de estas dos situaciones, que es sobrepeso y obesidad, también una de las deficiencias nutricionales más comunes en México y que también está reportada en la Encuesta Nacional de Nutrición publicada este año es la anemia. La disminución de la concentración de los niveles de hemoglobina en sangre para cierta edad, sexo y etapa fisiológica. Cuando sucede con la anemia es que la deficiencia de hierro ocasiona una disminución para transportar el hierro a través de la hemoglobina a las células que lo requieren y evidentemente va a afectar las funciones fisiológicas a corto y a largo plazo. Lo preocupante de la presencia de la anemia es que va a afectar las funciones físicas, cognitivas, el rendimiento escolar. Y esto en niños, evidentemente. Entonces, si el tema de la anemia es sensible para México, imagínense el impacto que puede tener en los sistemas de aprendizaje y en toda esta potencialidad que tenemos para seguir saliendo adelante como país, como nación, en un futuro próximo. Y esto también no es privativo solamente de la etapa infantil, sino también es un factor de riesgo adicional para tener enfermedad cardiovascular en la población adulta y también tiene un impacto negativo en en la calidad de vida y en la productividad en la etapa adulta. Entonces, por eso es tan importante visualizar el tema de la anemia a todo lo largo de la cadena de vida. Evidentemente también, o es muy importante considerar a las mujeres embarazadas. Cuando las mujeres embarazadas no tienen una suplementación o un seguimiento oportuno durante la etapa de gestación sobre el hierro, también sé que está el ácido fólico, pero no estamos enfocando en hierro en este momento. eh, cuando el bebé nace, pues el bebé se lleva todas las reservas de hierro que puede haber tenido la mamá. Entonces el bebé puede estar protegido por ciertos meses con este nivel de hierro. Sin embargo, la mamá ya se quedó desprotegida, ya tiene un déficit que también va a tener un impacto negativo durante el periodo de la lactancia. Entonces, la lactancia se puede ver afectada, se puede ver afectada la alimentación del recién nacido, etcétera. Entonces se vuelve una cadena gigante de hechos que podemos ir resolviendo etapa por etapa. Entonces, si vemos la prevalencia de la anemia en la población mexicana, también publicado en Sanud, pues podemos ver que en los preescolares tenemos un 6,8% de anemia, en los escolares baja a 3,8, pero vuelve a repuntar en los adolescentes a 10,1%. ¿Qué quiere decir? Que mientras el niño, como les decía, los preescolares están bajo el control y la supervisión, ¿no? Que es normalmente como así sucede, mientras más chiquitos, más veces visitan al médico, tienen un mayor control de su salud, entonces está menos presente. Sin embargo, conforme el niño es más independiente y los adolescentes y los adultos también, estos niveles se van incrementando y el impacto en la calidad de vida y en la salud a corto y a largo plazo también se ve afectado. Aquí quiere decir que 10% de la población en México tiene anemia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a prevenir? ¿Lo han visualizado? ¿Cómo lo podemos ir resolviendo? Particularmente para la etapa escolar, ay, perdón,
Particularmente para la etapa escolar, para la etapa de los más bien menores de 5 años, hay otras deficiencias nutricionales que tienen impacto negativo en el crecimiento, desarrollo y en el sistema inmunitario. Esta gráfica la construí considerando diferentes reportes de encuestas nacionales de nutrición, no de esta última reciente, porque ya la había hecho previo a que saliera publicada. Pero les traigo información de 5 nutrimentos que también son muy importantes para la correcta alimentación de los niños. Empezamos por el hierro, que ya lo estuvimos platicando, y en menores de 5 años, aquí está dividido por grupo de edad, por 1, 2 y 3 y 4 años. A partir del año es la población más vulnerable y hay 21.8% de los niños presentan deficiencia de hierro. Si nos vamos al grupo de 2 años, baja a 15.4, pero de todas maneras es 15% de la población. En los niños de 3 años, baja a 4.7 y vuelve a subir en los niños de 4 años. ¿Qué pasa con la deficiencia de hierro? Hay un efecto negativo en el sistema sensorial, es decir, los niños tienen una menor percepción, no solamente de los alimentos, sino de los otros órganos de los sentidos. Hay un impacto negativo en el aprendizaje, en la memoria y en el comportamiento. Si nos vamos a la siguiente vitamina, que es la vitamina A, que es una vitamina fundamental para lograr un sistema inmunológico fuerte. También esto se vio a partir de la pandemia del COVID hace algunos años, y también es con la influenza y también con cualquier otro tipo de enfermedad y cualquier otro tipo de infección. Esta vitamina, la deficiencia de esta vitamina aumenta el riesgo de mortalidad, particularmente relacionado con diarrea y con sarampión. Se incrementa la supresión inmunitaria y se asocia con ceguera infantil. Si nos vamos a la gráfica, la deficiencia existe en 6.9% en los niños de 1 año, 5.6% en los niños de 2 años y 5.9% en los de 3 y vuelve a bajar en los niños de 4 años. Entonces, hay que buscar que se suplementen, identificar cuáles son los alimentos ricos en esta vitamina dentro de los grupos, dentro de la comunidad o de las familias donde tenemos esta participación, esta injerencia. El zinc es un mineral que está relacionado con otros factores de crecimiento y desarrollo de los niños, y la deficiencia de este mineral tiene un impacto en el retraso del crecimiento lineal, en la sensibilidad sensorial, en la disminución del apetito, y esto es particularmente importante en los niños preescolares. Como todos ustedes saben, una de las características más importantes de los niños preescolares es que dejan de comer. A comparación del primer año de vida, que es cuando es el primer brote de crecimiento acelerado en la vida de las personas, y los niños comen muy frecuente, a partir del primer año se les quita el hambre. Y si ustedes tienen hijos en esta etapa, lo saben. Dejan de comer, no quieren comer, y es una batalla campal con los padres para que los niños coman. Porque el niño empieza a demostrar su independencia, porque empieza a negociar con la comida, etcétera, ¿no? Está descubriendo el mundo, entonces lo que menos les interesa a los niños es comer. Y el zinc es un mineral que está vinculado con el apetito, entonces ayuda a estimular el apetito, particularmente en estos niños cuando no quieren comer. Y también la deficiencia está vinculado con la respuesta inmune y con efectos negativos en la función intestinal. En la gráfica podemos ver que en los niños de 1 año hay una deficiencia de más del 30% del consumo de este mineral. En los niños de 2 años es alrededor del 20%, en los de 3 del 16% y del 9% en los niños de 4 años. Entonces hay que vigilar igualmente qué fuentes de zinc hay y tratar de recomendar su inclusión en la dieta. La vitamina B12, esta vitamina quiero hacer un énfasis porque solamente está presente en los alimentos de origen animal. Hay una deficiencia del 9.8% en los niños de 1 año, de 3.2% en los de 2 años, 6.8% en los de 3 y 2.3% en los de 4. Sin embargo, la deficiencia de esta vitamina genera consecuencias neurológicas, retraso en el crecimiento y como trastornos convulsivos. Y lo que quiero hacer énfasis es porque hoy día
Hay muchísima tendencia o de moda o como le quieran llamar, de estas dietas de alimentos basadas en plantas. Me han preguntado en diferentes foros si es recomendable incluir este tipo de planes de alimentación en los niños pequeños. Mi comentario, mi recomendación como profesional de la nutrición es, si se quiere hacer cualquier modificación en la alimentación de los niños en relación al tipo de alimentación basada en plantas, hay que asesorarse correctamente. ¿Por qué? Porque si no hay la correcta suplementación o la combinación de alimentos que provea la cantidad necesaria de vitamina D2, se puede haber deficiencia de esta vitamina con el impacto negativo en el desarrollo neurológico del niño. Puede haber nutriólogas, y las hay, especializadas en dietas vegetarianas, dietas veganas, dietas basadas en plantas. Pero la recomendación general es no introducirlas en los niños pequeños mientras sea la etapa de desarrollo. Y si lo van a hacer, estar bien asesoradas y con un seguimiento muy detenido del crecimiento lineal y el desarrollo de los niños. Por eso, probablemente sea que está incrementándose la deficiencia de esta vitamina. Y la última vitamina es la vitamina D. La vitamina que viene en diferentes alimentos, pero que también la principal fuente se genera con la exposición de la piel a los rayos del sol. Hay una deficiencia importante y si se fijan en las gráficas, más del 20, casi 25% de la población de menores de 5 años tienen deficiencia de esta vitamina. Inclusive en los niños de 3 y 4 años sube casi hasta el 30%. Entonces, hay estudios que señalan que la deficiencia de vitamina D está asociada con sobrepeso y obesidad. Y la deficiencia de esta vitamina también se va a asociar con otros problemas de salud como raquitismo en los niños y osteomalacia en adultos. Entonces, si bien la anemia es un problema de salud importante en México, no hay que perder de vista estas vitaminas. Y quiero hacer énfasis porque las vitaminas es muy difícil que se pueda notar la deficiencia a simple vista. Cuando ya se manifiestan estos signos de deficiencia en el cuerpo de los niños, es porque ya la deficiencia ya es muy avanzada. Entonces, si bien a simple vista no se pueden ver, quizás se pueden hacer campañas de concientización o campañas de promoción de ciertos alimentos o de explicarle a las mamás cuál es la deficiencia o la importancia de incluir estos alimentos que son fuente de todos estos nutrimentos para que ellas tomen la idea y lo lleven a su casa, a su plan de alimentación regular de la familia. Esto es muy importante porque son deficiencias ocultas. Y cuando ya les digo, cuando ya se manifiestan en la salud de los niños es porque ya hay un periodo de deficiencia largo y que no ha sido atendido. Entonces, hay que generar conciencia y acción en base a la anemia y a la deficiencia de estas otras eh, nutrimentos. Si nos regresamos al cuadro en el cual empezamos a hablar, en lo que vimos de todas estas funciones metabólicas de las cuales de alguna manera no tenemos control, vamos a hablar de todas estas que sí podemos generar estos planes de acción para buscar hacer estas modificaciones, lo cual es la dieta y la alimentación vinculado con los factores sociales y psicológicos. La alimentación es una de las partes más valiosas o estratégicas que nos puede ayudar a mejorar los hábitos de alimentación en todos los grupos de edad. ¿Por qué hablo de todos los grupos de edad? Porque si bien los niños sabemos que es nuestro foco o pueden ser el foco, si los papás, si los abuelos o los cuidadores de los niños no están conscientes del impacto que tienen, no va a permear o no va a bajar hacia los niños, porque al final los niños comen lo que hay en la mesa familiar. Entonces, hay que atacar a los niños, pero también hay que hacerlo a nivel familiar y todos estos cuidadores de niños que al final pues dependen de los adultos. La definición de alimentación correcta, de acuerdo a la norma oficial mexicana, es todos estos necesidades en las diferentes etapas de la vida que van a promover en los niños y en las niñas crecimiento y desarrollo y en los adultos conservar un peso sano y mantener la salud. La parte, como yo les decía, positiva de la alimentación es que sí es modificable y al modificar la alimentación podemos modificar todos estos índices de salud que tanto nos están preocupando. Y la dieta, que es parte de la alimentación, es todo este conjunto de alimentos y platillos que se consumen durante un día y constituyen la unidad básica de la alimentación. Como les decía, la dieta no es
dejar de comer ni comer para lograr un peso o para lograr alguna meta en especial. Es todo lo que comemos en el día. Hay dietas incorrectas y dietas correctas. No hay alimentos malos ni alimentos buenos. Es todo este conjunto los que nos genera un impacto ya sea positivo o negativo en la salud. Esta dieta correcta que debemos fomentar debe de cumplir con las siguientes características. Debe de ser completa, es decir, debe tener todos los nutrimentos o todos los grupos de alimentos, equilibrada en la proporción correcta de acuerdo a todos estos conocimientos de nutrición, inocua, que no haga daño. Puede ser que en el puesto de la esquina tenga una alimentación completa, que tenga maíz, que tenga frijoles, que tenga verduras, pero quizás no sea lo inocua que necesitamos, que sea suficiente de acuerdo a cada grupo de edad, variada, que tenga una gran cantidad de distintos alimentos y que sea adecuada para la edad, para el género o para la condición fisiológica que cada persona está viviendo. La buena noticia es que también es modificable. Entonces, ya tenemos dos componentes en los cuales podemos actuar para lograr cambios positivos. Y como les decía, hay que poner foco en esos estilos de vida inadecuados. Actualmente nuestra población tiene altos índices de sedentarismo, poco actividad física y mucho tiempo sentados, que también tuvo relación con el encierro que tuvimos durante año y medio prácticamente, ¿no? Que no podíamos hacer mucho y que trabajábamos desde casa o los niños estudiaban en casa y demás. Entonces, esto se tiene que ir modificando, fomentando actividad física y otras situaciones que ayuden a que los niños se estén moviendo, que también que sea de manera divertida porque pues puede ser parte del juego. El consumo inadecuado de alimentos. Como les decía, no hay alimentos buenos ni malos, sino es el contexto en lo que los alimentos sean consumidos. Las excesivas horas frente a las pantallas, que si bien se ha ido reduciendo cuando empezamos otra vez a incorporarnos a las actividades fuera de casa, también se generó este hábito de estar mucho tiempo en las pantallas jugando, trabajando y consumiendo diferente tipo de materiales. Estos estilos de vida acelerados en los que estamos corriendo todo el tiempo, distancias, llegar a la escuela, llegar al trabajo, el tráfico, etcétera, que también genera que no nos alimentemos correctamente ni en forma, ni en tiempos, ni en higiene inclusive. Y los factores económicos que también tienen mucho que ver en el tipo de alimentos que vamos a seleccionar. Si bien es cierto que nosotros buscamos promover un estilo de vida saludable, en algunos estudios me llegó la información que 65% de la población en México no tienen acceso a todos los alimentos saludables o a todo el tipo de alimentos que pueden llegar a construir una alimentación saludable. Entonces, si la familia tiene que utilizar el presupuesto para dar de comer a todos, es decir, tener, pues, como les dicen coloquialmente, el estómago lleno, entonces quizás las elecciones que se pueden llegar a hacer no sean las correctas, tanto por, como les decía, puede ser por factores económicos, por costumbre o por desconocimiento. Entonces también hay que buscar esta orientación alimentaria, no solamente de decir, pues sí, come frutas y verduras, sino decir en realidad siendo sensibles a los alimentos que tienen acceso las diferentes poblaciones y buscar optimizar o lograr las mejores combinaciones de alimentos para garantizar que se reciban los nutrimentos y los elementos necesarios para mantener la salud. Pero hay que ser sensibles. Y también las modas y las tendencias. Ahora con todas estas redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y demás, hay retos, hay planes de alimentación que proponen diferentes influencers, blogueros, TikTokers que generan ellos mismos a partir de sus propias experiencias, inclusive estos llamados health coaches o coaches saludables o coaches nutricionales que no tienen la instrucción suficiente, profesional, certificada para emitir estas recomendaciones. Entonces, estas personas que son influenciadores, más allá de ayudar, pueden llegar a generar algún perjuicio en la población que los escucha. Entonces, por eso es tan importante informar correctamente cuáles son los hábitos positivos o cuáles son estos pues, hábitos positivos que queremos fomentar para contrarrestar de alguna manera estas modas, estas tendencias, estas dietas que de verdad he escuchado y que me alarman en población de
de estudiantes, sobre todo adolescentes, y he escuchado desde que comen bolas de algodón humedecidas en jugo de naranja, he escuchado dietas que solamente comen proteínas, dietas de esa famosa paleo por el tipo de sangre, otras que han llegado a consumir huevecillos de solitaria para reducir la absorción intestinal. Entonces, de verdad hay cantidad de cosas fuera de lógica que buscan para o bajar de peso o para lograr ciertos atributos que más allá de que lo logren de manera saludable ponen en riesgo su vida. Entonces, hay que estar también muy sensibles a lo que dicen las redes sociales e informar de manera positiva, de manera proactiva a nuestros alumnos o nuestras comunidades con las que tenemos contacto. Y nuevamente, esto puede ser modificable. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestras diferentes trincheras? Pues uno, conociendo nuestra población, cuáles son los requerimientos nutricionales, sobre qué estamos parados, cuál es su estatus nutricional, cuál es su índice bueno, sabemos que hay estadísticas nacionales y generales, pero a lo mejor en un grupo en especial hay más desnutrición, hay más anemia o a lo mejor hay más deficiencia de calcio. Hay que conocer a fondo cuáles son estos requerimientos nutricionales, cuál es el estado nutricional, cuáles son las preferencias de alimentos, cuál es su presupuesto, su disponibilidad de alimentos dependiendo de la comunidad donde viven. Quizás viven en la sierra o quizás viven en una comunidad apartada donde no tiene acceso a diferentes alimentos o quizás hay cultivos de traspatio o tienen animales que ellos mismos cuidan. Entonces hay que ver exactamente a quiénes nos estamos dirigiendo, qué es lo que queremos cambiar o incidir. Dos, comprender el impacto de una buena o mala alimentación, tanto en nuestra vida cotidiana, con el de nuestros alumnos, de los padres de familia, de los líderes de las comunidades, para poder generar el impacto que queremos tener. Fomentar alimentación saludable y estilos de vida activos. Revisar la oferta de alimentos en comedores escolares, en comedores institucionales y alrededor de las escuelas y en las mismas casas, porque quizás haya prohibición de consumo de ciertos alimentos, pero en la casa sí lo consumen. Entonces hay que tener congruencia, ¿no? Proponer estrategias de comunicación sobre educación nutricional siempre basado en evidencia científica. Y esto lo quiero recalcar porque, como les decía, hay estos coaches, influenciadores, TikTok y redes sociales. Esto siempre buscar todo en evidencia científica para que vayamos alineando nuestras estrategias y a la ciencia que tenemos por, por respaldo. Y algo que es muy importante y que yo siempre quiero decir, hay que predicar con el ejemplo. No podemos hablar de nutrición, no podemos hablar de buenos hábitos, no podemos hablar de estilos de vida saludables si nosotros como líderes, como responsables de comunidades de salud, no los practicamos. Entonces, si queremos predicar con el ejemplo, si queremos lograr un cambio, hay que buscar el ejemplo nosotros mismos. Uno que fue muy significativo y me pasó con uno de mis hijos, que yo les decía, come brócoli, come espinacas, ¿no? Y yo no lo comía. Entonces dicen, ¿por qué me dices que como brócoli si tú no te lo comes? Entonces, ¿no? Toma agua, pues hay que tomar agua nosotros. Queremos promover ejercicio, hay que hacerlo. Yo creo que es lo mejor porque los niños dicen, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta dice, no te preocupes por lo que oigan, sino por lo que ven los niños, ¿no? Más o menos. Entonces sí hay que predicar con el ejemplo. Y nuevamente, esta acción es modificable. Y algunas sugerencias adicionales que les quiero dejar sobre comedores estudiantiles o de trabajo, ¿no? Uno, diseñar planes de alimentación considerando características de los comensales, considerar gustos, preferencias, necesidades y presupuesto, medir porciones, fomentar formas de preparación adecuadas y dar variedad y temporalidad. Por ejemplo, en Navidad, pues hay que hacer un menú adecuado, en Día de Muertos, el Día del Niño, 10 de mayo, etcétera. ¿Por qué? Porque eso genera empatía y eso genera compromiso y eso genera ganas de involucrarse y de seguir estas recomendaciones. Y un tema que no puse, pero que también hay que tomarlo muy en serio, es el tema de la sustentabilidad. Evitar el desperdicio de alimentos. Una buena planeación de menús evita el desperdicio de alimentos. Una buena preparación, una buena conservación de alimentos también evita el desperdicio de alimentos. Entonces, hay que hacer menús o planes de alimentación nutritivos, adecuados, adecuados al presupuesto y sustentables. Si quieren, en otra sesión, platicamos el tema de la sustentabilidad de la nutrición, que también es un tema muy importante.
Y algo que yo quiero dejar como mensaje final es que todos somos parte de la solución. Todos podemos trabajar desde nuestra trinchera, contribuir contra nuestra parte para generar una cadena, ¿sí? De consecuencias, ¿sí? Una cadena que vaya generando acciones más grandes y que podamos tener cambios positivos en nuestra vida, en la vida de nuestros alumnos y en general en toda la sociedad. Por mi parte es todo y con mucho gusto seguimos platicando. Espero haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Maravillosa. La claridad y lo preciso de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No sé si tengan preguntas, aprovechando la presencia de la licenciada. Les decía, Comentarios, ¿no? Me ajá, encantaría saber, porque al final yo lo creo, Gloria, a todos también. Yo creo que si nosotros vamos modificando poco a poco estos hábitos con actitudes positivas, se puede lograr el cambio, ¿no? Se puede lograr. No podemos cambiar un hábito de alimentación de golpe, ¿no? De mañana no comas o deja de comer, porque ya está arraigado en las costumbres de cada familia, pero sí podemos generar estas acciones que despierten interés, que despierten esta alerta de cómo un cambio positivo inclusive puede tener un impacto económico. ¿Qué pasa cuando se enferma alguien, un niño? ¿No? La mamá deja de trabajar, no puede, tiene que comprar medicinas, tiene que ir al doctor. Todos estos gastos adicionales pues tienen que ver con el impacto en el presupuesto familiar. Entonces, si vamos manejando la información desde un punto de vista positivo y propositivo, puede ser que la gente lo interiorice y se logre el cambio que queremos hacer. uno de los programas que la Organización Mundial de la Salud está incorporando en jóvenes adolescentes es la educación a madres futuras. O sea, creo que el tema de la nutrición, no solamente para que yo esté saludable, pero mi cuerpo va a generar un bebé más saludable si yo estoy saludable. Y a la vez están viendo que para atacar la desnutrición en los bebés y precisamente todos estos malos hábitos, empezar desde la formación de las futuras, en especial madres. Eh, Sí, ma- eh, y esto pues ha tenido un impacto un poquito mejor en la calidad de desnutrición de los bebés, les crea conciencia también de prepararse durante el embarazo. Entonces creo que también es otro abordaje interesante que se puede hacer desde las escuelas. claro, pues sobre todo por la alta incidencia de embarazo en adolescentes. Entonces también puede ser muy interesante. Gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bye Gracias. bye. Saludos a todos.